Como les dije, el gobernador José Manuel de Azota. Gobernador, lo primero que quiero preguntarle es por este clima de sospecha, de fraude. ¿Hay fraude en el país? Estamos en una guerra verbal en la Argentina, ¿no? Cada vez las declaraciones son más altisonantes, más duras, las descalificaciones cada vez más graves. Esto no es bueno para elegir un presidente en ese clima. Yo creo que hay elecciones que tienen que transparentarse. Nosotros tuvimos una denuncia de fraude una vez en Córdoba, con una diferencia muy escasa que había de 2007 votos. Schiaretti juez. Que llegó hasta la Suprema Corte, que comprobó que la elección había sido correcta. Pero Schiaretti tomó una decisión muy valiente. A partir de allí cambió todo el sistema político en mi provincia. Nosotros tenemos boleta única, no ha habido nunca más un solo problema. Cuando yo gané la última vez, que gané por 15 puntos de diferencia, a las 7 de la tarde todos mis adversarios estaban reconociendo el triunfo. Y ahora nuevamente con el triunfo de Schiaretti, que ganó muy bien por 7 puntos de diferencia, también todos salieron a reconocer el triunfo de Schiaretti. Cuando uno perfecciona los sistemas políticos se aventan las dudas. Yo por eso le sugeriría a la señora Presidenta de la Nación que si nos está viendo esta noche, que ella ayude a crear un clima de transparencia, que no siga envuelta en estas situaciones tan conflictivas, en el conurbano bonaerense o lo que acaba de pasar en Tucumán. Necesitamos que haya veedores de la OEA el 25 de octubre. Internacionales. Por supuesto, si uno no tiene nada que ocultar, que vengan por el prestigio de nuestra democracia, veedores internacionales que estén presentes en todas las provincias argentinas, que no solamente controlen el día de la elección, que controlen el uso responsable de los espacios de televisión, que controlen cómo se hace la transmisión de datos a través del correo para que no haya diferencia entre las actas del escrutinio provisorio y lo que el correo transmite al centro de cómputo, que controlen que no se esté manipulando cómo nos dan la información según lo que beneficia al oficialismo. Lo grave es que en la Argentina la elección la maneja el propio poder político que va por su reelección. En mi provincia el poder ejecutivo no tiene nada que ver en las elecciones, lo maneja todo el poder judicial. Hay una jueza electoral, se designan camaristas de distintos fueros por el Superior Tribunal de Justicia. Y yo, por el ejemplo, trámite de la elección ese día... todo lo maneja la justicia. Todo. Yo no sé por qué contrataron a la empresa que hizo el transporte de las urnas, tampoco debo saberlo porque es una responsabilidad de la justicia. ¿Cuál fue la que suministró los datos al centro de cómputos? ¿Cuál fue la empresa? Es decir, eso es todo un tema que las licitaciones lo hace el Poder Judicial. Entonces no solo hay que ser decente, hay que parecerlo también. ¿Qué crees que pasó en Tucumán, gobernador? Y yo creo que indudablemente hay prácticas políticas que son terribles. Hay provincias donde no llegó la democracia. Uno pasa por esas provincias y se encuentra con que el gobernador es el dueño del diario, es el dueño de la radio, es el dueño del canal de televisión, y uno pasa y no sale en ningún lado que uno pasó por ahí. Esas cosas no hacen bien. Los que vivimos en provincias donde hay controles, donde la prensa es verdaderamente independiente, donde nos piden que rindamos cuenta absolutamente de todo, estamos acostumbrados a eso. Pero hay otras regiones del país donde esto lamentablemente todavía no ocurre. Por eso Sergio Massa, uno de los temas que planteaba hoy cuando anunciamos el plan de metas en el Teatro Broadway, él planteaba, por un lado, él como futuro presidente, su responsabilidad de encabezar el Consejo Nacional de Seguridad y poner a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y contra los narcotraficantes, que son un ejército invasor. Déjeme que le haga una pregunta, porque eso sí es una propuesta novedosa, porque por lo general el tema de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico es como un tema tabú en la política argentina, ¿no? Como que las Fuerzas Armadas, tal vez por lo que pasó en la dictadura, no se las quiere meter en conflictos internos, digamos, ¿no? Pero es que esto no es un conflicto interno. El narcotráfico es un ejército invasor que penetra por nuestras fronteras y que produce narcocrimen, que produce un desequilibrio social muy grave, que ha crecido de manera exponencial de norte a sur en todo el país, en ciudades pequeñas, grandes y muy grandes, y donde en algunos casos hasta sustituye el Estado. Hay zonas donde los narcos pagan hasta los viajes de estudio de determinadas escuelas que están en el territorio que ellos manejan. La balacera que ocurrió aquí en la Villa 1114 en el Bajo Flores, entre narcos peruanos y paraguayos disputando un territorio, demuestra que los tipos tienen zonas donde producen narcocrímenes, alteran la paz social. El Estado tiene fuerzas
para defender su integridad. Las Fuerzas Armadas son parte de las fuerzas que el Estado tiene para defender la integridad. Hay que sacar a los narcos de la ocupación de las calles, de las villas y de los barrios que han producido en la Argentina antes de que sea tarde. Hay que militarizar la frontera, hay que cooperar con gendarmería, con prefectura, con policía aeronáutica, con policía federal. Sergio plantea la creación de una agencia, una central que permita la coordinación de la lucha contra el narcocrimen y que al mismo tiempo tengamos una policía que dependa directamente de la justicia, del Poder Judicial, que son los responsables de enfrentar esta avalancha que tenemos. Y él planteó dos temas que preocupan a la sociedad hoy. Él dijo la inflación, la economía, la pérdida de empleo. Les dijo a los argentinos, quédese tranquilo. Yo tengo el mejor equipo, está Roberto Labaña, yo voy a gobernar con Roberto Labaña, que es el ministro de Economía que realmente resolvió los problemas más graves del país después de la crisis del 2001, que creó nuevo empleo, que nos sacó de la crisis y que capitaneó un equipo de economistas de primer nivel. Y después dijo, y para recuperar la paz, salir de los odios, recuperar el federalismo, voy a contar con la colaboración de De la Sota. Y la verdad es que creo que le estamos diciendo a la sociedad que aquellos candidatos que dicen que está todo bien, no se les puede creer, porque no está todo bien. Pero tampoco se les puede creer a los que anuncian que va a haber una tragedia después del 10, porque tampoco es cierto. Hay dificultades graves, pero si uno tiene un equipo bueno, con ideas claras, esas dificultades las vamos a superar con esfuerzo y sin sacrificio. Sobre eso le quería preguntar, ¿cómo cree usted que es el país que va a dejar, y la economía y el país en general, que va a dejar Cristina Kirchner el 10 de diciembre? Bueno, lo que Sergio me pide a mí que haga es uno de los temas más difíciles, porque es salir del país de los odios, es volver al país del encuentro, y necesitamos construir una mayoría para cada ley, porque saludablemente el presidente que surja de la primera y de la segunda vuelta, que nosotros pensamos que va a ser Sergio Massa, porque hoy todas las encuestas dicen que el único que le gana a Scioli en segunda vuelta es Massa y no Macri, ese presidente va a tener que lograr una mayoría parlamentaria para cada ley. ¿Y esto qué significa? Significa diálogo, significa que nos dejemos de gritar y que nos escruchemos. El presidente próximo va a tener mayoría en el Congreso, ¿no? Exactamente, y eso es bueno. Usted dirá, pero ¿cómo? Si siempre se ha gobernado en la Argentina con la mano alzada, la orden del partido gobernante, se termina eso. Gracias a Dios. Porque esto nos va a obligar a los argentinos a que dejemos de gritarnos y que aprendamos a dialogar y a escucharnos. Y va a haber que conseguir una mayoría para cada ley. Y va a haber que negociar públicamente. Y va a haber un senador que va a decir, no, si a mí no me hacen un puente en tal lugar de Salta, yo no voto. Y va a haber otro que va a decir, si a mí no me canalizan el Bermejo, yo no voto. Y va a haber otro que va a decir, si a mí no me dan una ley de promoción industrial, no voto. Pero se van a negociar cosas en beneficio de las provincias, en beneficio del progreso y de manera pública. Y esto nos va a permitir salir de esta pelea, esta guerra verbal de la cual yo hablaba recién, que nos hace mucho daño. A mí me da vergüenza cuando veo que todo pasa por insultar a otro. En los últimos años los políticos en la Argentina, más que demostrarnos que son buenos, se han dedicado a demostrar que los otros son peores que ellos. Y así no se construye un país. Un país se construye con ideas, con diálogo, con la posibilidad de decir, pensamos distinto, pero juntos. Por eso yo no entro nunca en la disputa feroz. Y respeto a los adversarios. Yo tengo totales diferencias con el kirchnerismo. Sin embargo, si quiero un país que dialogue, no puedo prescindir de dialogar también con ellos si me toca colaborar con Sergio Massa. Tengo un respeto por Mauricio Macri, con el que tengo diálogo. Hablamos permanentemente. ¿Por qué? Porque pensamos distinto, pero queremos un país donde no haya odios. Hay algo que nos une más. Y también quisiera poder, en representación del presidente Massa, conducir un diálogo, tratar de que la Argentina se reencuentre. Lo está pidiendo el Papa Francisco para la humanidad. ¿Cómo no vamos a ser nosotros capaces de hacerlo dentro de nuestro país, donde no puede haber diferencias irreconciliables? Hace más de 40 años que Perón se abrazó con Balbín y los políticos argentinos parece que no hemos aprendido nada. Dedicamos todos nuestros esfuerzos a pelearnos. No me contestó cómo es el país en la economía. En la economía va a tener dificultades, indudablemente las reservas han caído. Dramáticos, ¿no? No, pero nosotros pensamos que
yo lo hablaba con Roberto Labaña en los últimos días, hace falta un shock de inversión, hay que volver a la Argentina al mundo, al mercado voluntario de capitales internacionales, con dignidad, con respeto, pero hay que volver, porque necesitamos un shock de inversión, necesitamos bajar los impuestos de manera agresiva, para ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores, mejorar la rentabilidad de las empresas, de los comercios. El modelo agroindustrial alimenticio, que es la base de nuestra economía, es una turbina, como dice Sergio, que impulsa la economía del país. Hay que eliminarle los ROE, hay que eliminarle las retenciones a las exportaciones de maíz y de trigo, a las economías regionales, hay que bajar la presión fiscal en materia de soja y derivados, hay que alentar la productividad e industrializar en origen, y hay que crear condiciones para la inversión. Si acá se aplican políticas de ajuste, ¿el ajuste qué significa? Disminución del consumo. ¿Quién va a traer inversiones a un país donde se consume menos? Las inversiones llegan cuando el país crece. Por eso las medidas de Labaña son productivistas en ese sentido. Claro, también hay que terminar con el déficit fiscal. Hay que terminar con los sobreprecios en las obras públicas, que son un escándalo, con los hechos de corrupción en las distintas áreas de gobierno. Hay que parar con los subsidios indiscriminados a quienes no lo necesitan. Hay que hacer una disminución selectiva de subsidios en servicios públicos para aquellos que no los necesitan, para poder ayudar mucho más a los que sí necesitan de la ayuda del gobierno. Gobernador, habló recién de la corrupción. ¿Cómo tomaría un gobierno, o cómo debería tomar un gobierno futuro la corrupción que ya pasó, suponiendo que cualquier próximo gobierno sea honesto? Hay que juzgarla. Hay que juzgarla. No importa el cargo que haya ocupado, desde el presidente hasta el presidente de Guatemala, ¿dónde está? En la cárcel. Salió de la presidencia para ir a la prisión. La justicia tiene que ser pareja para todos. Yo conversaba con Sergio, después de que protagonizamos nuestro debate y nuestra lucha interna, de que él tendría que ser el primer presidente sin fueros, como yo lo he planteado. Que sea un simple ciudadano. Que la gente diga, mira, tenemos un presidente que no tiene ninguna protección especial. Que es un ciudadano más, que si lo cita un magistrado, se busque un abogado y se presente. Esto le va a dar confianza a la sociedad. La gente está cansada. La gente quiere una justicia que sea capaz de enjuiciar a los narcos y a los delincuentes que han tomado las calles. Que sea capaz de enjuiciar y meter preso a los tipos que golpean a las mujeres en esta epidemia de femicidio que hay en la Argentina, y que sea capaz de meter preso a los políticos que roban. Si nosotros logramos esto, la paz vuelve a la Argentina. Los valores vuelven, nos vamos a respetar. Además, si todo el mundo dice hay corrupción y no hay ningún culpable, ¿qué ocurre? Ninguno aparece como inocente. Y esto no es bueno. Gobernador, usted hablaba recién de Macri y decía, y yo le quería preguntar si fue cierta esa reunión que leí por ahí que se había hecho entre usted, Massa y Macri. Pero vamos a una pausa de 1 minuto y volvemos. Una pausa.